a hacer una oración antes de comenzar con ese sermón. Vamos a inclinar nuestro rostro. Oh Señor, Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Y porque a ti te ha placido darnos muchas cosas, Señor, en este día. Los alimentos, el café que pudimos probar, Señor, y aún la vida, Señor, gracias. Y la salud. Oh Señor, gracias por el clima que nos has dado, Señor, que has mandado la lluvia, que por muchas semanas no tuvimos lluvia, pero fuimos pacientes, esperamos, Señor, y mucha gente se desesperó quizás. Pero ahora podemos ver, Señor, que has traído lluvia a esta tierra. Esa lluvia, Señor, que ayuda para el árbol que dé fruto, para que el pasto esté verde, Señor. Eso es algo que tú envías. Oh Señor, pero así como las plantas, Señor, y la tierra necesita esa agua, Señor, del cielo, nosotros también necesitamos, Señor, tu palabra, para que podamos nosotros vivir y que crezcamos, Señor, espiritualmente. Deseamos más eso, Señor, que ninguna otra cosa. Oh Señor, y por eso es que estamos aquí en este lugar, en esta mañana. Señor, gracias porque a ti te ha placido, Señor, que estemos reunidos aquí en este lugar. Aunque no sea un lugar lujoso, Señor, con alfombra, con bancas, con luces, Señor, con instrumentos, con buen sonido, Señor, tú eres exaltado en medio de nosotros. Tú eres, Señor, el mismo. Tú no habitas en un templo, en un edificio hecho por manos de hombres, Señor, sino que tú habitas en medio de la alabanza y de los santos, aquellos que fueron comprados mediante la sangre de Cristo Jesús. Señor, gracias, y te pedimos perdón porque sabemos que seguimos siendo hombres, mujeres y niños, jóvenes pecadores que pecamos constantemente. Pedimos que nos perdones, Señor, y que tu palabra sea quien nos haga cambiar, porque tu palabra es el espejo que hace ver nuestra maldad, nuestro orgullo, nuestra altivez. Todo, Señor, tu palabra nos hace ver que somos pecadores y que necesitamos, Señor, la medicina espiritual que tiene remedio para todo eso, que es el Evangelio de Jesucristo. Oh Señor, perdónanos y ayúdanos a ser más santos, a que vayamos, Señor, avanzando en la santidad, porque eso es, Señor, un proceso que vamos a ser procesados hasta que moramos y seamos glorificados. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, este cuerpo donde habita el pecado, Señor, donde mora, tendremos que luchar contra esto constantemente, pero si nos apartamos de ti y de tu Hijo Jesucristo, nada podremos hacer. Te necesitamos, oh Dios, te necesitamos, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti y a Cristo. Pero eso solamente se hace a través de escuchar la palabra, de leer la palabra, de alimentarnos de la palabra y atesorar la palabra. No queremos ser solamente oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de tu palabra, oh Dios. Ayúdanos. Y en esta hora te pido que me ayudes, Señor, a poder predicar tu palabra. ¿Qué es lo que Santiago, inspirado por ti mismo, nos quiere decir en esta mañana? Ayúdame, Señor, para que yo sea claro y entendible, Señor, porque ¿de qué sirve tanta palabra, Señor, de teología? Palabras que las personas, los oyentes, no puedan entender y no son edificados, sino prefiero hablar solamente 5 palabras que miles y que el mensaje se entienda para la edificación de los que están aquí delante de ti y de mí, Señor. Ayúdame y no permitas que yo confíe en mí mismo, en mis capacidades humanas, carnales, porque, Señor, cuando yo haga eso voy a errar. Pero te pido que tu Espíritu Santo me ayude a mí a poder, Señor, hablar tu palabra y predicarla fielmente, sin adulterarla. Por favor, Señor, y habla a la vida de los oyentes también. Habla a sus vidas, Señor, y que
tengan en mente que es tu palabra, no es la palabra del hombre. Que no me vean a mí, sino que escuchen y estén atentos que eres tú hablando a sus vidas. Por favor, oh Señor, muéstranos nuestros defectos, nuestros pecados, nuestra maldad, y seas tú moldeándonos, Señor. Tú eres el alfarero y nosotros somos el barro solamente que necesita ser cambiado y transformado, porque, Señor, tú eres quien hace todo esto posible. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Somos incapaces. El ser humano destruye, Señor, los bosques, la selva. El ser humano tumba los árboles, destruye y quema los vegetales, Señor, que tú has creado. Y el hombre también destruye hogares, familias, relaciones. Pero solamente tú eres aquel que repara todo esto, Señor, los daños. Y el daño que queremos que tú corrijas, Señor, y son nuestros pecados. Corrígenos, oh Dios, y háblanos en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vayamos a la carta de Santiago, capítulo 2. Y vamos a estar tratando versículo 9 al 13. Ahí de Santiago, capítulo 2. Pero el domingo pasado vimos que Santiago amonesta a los creyentes de Jerusalén contra la parcialidad o el favoritismo o la división. Y no solo a ellos los exhortó Santiago, sino también a nosotros. Nos habló sobre el deber de no ver con más agrado a una persona rica sobre a una persona pobre y a no hacer distinciones entre la congregación. Son advertencias que Santiago miramos que él les dio a los creyentes de Jerusalén, pero aún también esta palabra aplica para nosotros. Ahora, versículo 8, dice Santiago: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahí les dice Santiago que si ellos cumplen la ley real conforme a lo que dicen las Escrituras, que dicen que amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Si ellos aman al prójimo, ellos pues hacen bien. Pero dice el versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y el tema de hoy es misericordia sobre juicio. Ahora aquí el versículo 8 dice: la ley real es la ley del glorioso, del rey glorioso. Y vamos a ver qué es lo que dice Santiago en Santiago 1:25. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí dice en el versículo 8: y si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, bien haces. Y el versículo 25 del capítulo 1 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuántos de nosotros miramos perfectamente la ley? Podemos nosotros conocer la palabra de Dios, pero estamos atentamente a lo que dice. Estamos siendo obedientes a esa palabra donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo hacemos nosotros? Dice: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquel que es hacedor de la palabra es un bienaventurado. Es una persona muy bendecida. Así es como lo describe el profeta Isaías en Isaías 33. Vamos a Isaías 33, donde habla de que Dios es el rey. Isaías 33, versículo 22, dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Y a eso se refiere cuando habla
de la perfecta ley o la ley real, porque esa ley, la palabra que Dios nos ha dejado, ha venido de Él mismo y Él es nuestro Rey. Él gobierna sobre todo y sobre todos. Pero después Santiago les dice, si en verdad cumples esta ley, como lo dicen las Escrituras, no como ustedes piensan en amar a tu prójimo, a ti mismo bien haces. Porque el ser humano tiende a amar más bien a una persona que le hace un bien. El ser humano tiende no a amar a una persona que le hace un daño. ¿Cierto o no? Si a ustedes le hace a alguien un bien, le da $100 por gratitud, ustedes van a amar a esa persona, la van a admirar y siempre van a estar muy agradecidos con esa persona, ¿cierto o no? Pero si una persona, usted va y le pide una ayuda y dice, no, no te voy a dar, no te voy a prestar, trabaja, tienes salud, puedes caminar, puedes trabajar, ¿usted cómo va a ver a esa persona? ¿Buen agrado o con desprecio? Con desprecio. Nosotros somos así. Y es lo que dice Santiago. Si en verdad cumples esta ley como dicen las Escrituras, no como ustedes piensan. Así que si alguien no nos quiere ayudar o nos rechaza una ayuda, o si alguien nos hace un mal, debemos de amarlo también. Debemos de amar a nuestro prójimo, no importando sea un bien o un mal que nos hagan. ¿Por qué? Por la razón que las actitudes entre los cristianos deben basarse en la ley real. Nuestras actitudes como creyentes deben basarse acorde a la ley real, acorde a la ley de Dios, acorde a las Escrituras que Él nos ha dejado en lo que Dios dice en su palabra. Ahora, versículo 9 de Santiago 2 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Aquí Santiago no se refiere a la referencia de solo dar honra, sino al favoritismo. Ciertamente no podemos pretender tener la ley de nuestro lado si actuamos con parcialidad. Como creyentes, no nos beneficia a nosotros pensar que tenemos la ley de nuestro lado, pero practicamos el favoritismo. Eso Dios no lo ve de buen agrado y Dios no se agrada de eso. Y hacemos un mal. Cuando decimos conocemos la palabra, pero no la aplicamos, no la vivimos. Y cuando Santiago dice que seamos no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, todo el contexto está hablando de esto mismo. Y por eso es que Él les advierte a ellos que sean no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Sí podemos conocer la ley de Dios, su palabra, y decimos, sí, la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si no practicamos esto, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve nosotros jactarnos y decir, conozco las Escrituras de de Génesis a Apocalipsis, de principio a fin, me la conozco, pero si no la aplicamos en nuestras vidas, de nada sirve. Y esto es exactamente lo que esos cristianos estaban haciendo. Y Santiago les dice, si haces acepción de personas, eres convicto. ¿Qué es convicto? Es un reo, una persona quien se encuentra privado de su libertad por disposición de la justicia que ha cometido de un delito que ha sido probado sin confesarlo. Alguien donde hay evidencia que alguien ha matado, alguien ha violado, entonces hay evidencias y no es necesario que un convicto o alguien culpable que ha quebrantado alguna ley civil, no es necesario que él confiese que él ha pecado o que él ha hecho un mal, sino que él está privado, se encuentra privado de su libertad por disposición de la justicia. Cuando alguien asesina a alguien más, hay evidencia de que él ha asesinado a alguien y la justicia aquí de la tierra ha comprobado que él es convicto, que él es alguien que ha asesinado, es un reo, es un convicto. Y no hace falta que él confiese, que diga yo lo he hecho. Bueno, lo mismo dice aquí Santiago, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado.
y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Convictos por cuál ley? ¿Por la terrenal o por la de Dios? Por la de Dios. Porque Dios dice en su palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no lo haces, ya eres culpable. Eres un reo. No tienes que tú decirle a nadie, sino con tus actitudes, eso va a demostrar que tú eres alguien que practica el pecado de parcialidad o favoritismo. Y Dios nos ve culpables, convictos, dice ahí. Entonces, cuando somos o practicamos este pecado, es algo serio. No es menos que un pecado de asesinato, de homicidio, sino que Dios lo ve igual. Y muchas personas piensan que un pecado de una mentira piadosa no es tanto como el asesinato, la violación, el robo, el deshonrar a padre y a madre, todo eso, pero pecado es pecado. Para Dios, todos los pecados son iguales. Y es lo que dice aquí Santiago. El favoritismo viola este gran mandamiento y por tanto condena de transgresor de la ley al culpable de esta práctica. Esto es no amar y no conocer a Dios. Alguien que practica la parcialidad y el favoritismo es alguien que no ama y no conoce a Dios. Vamos a la primera carta de Juan. Capítulo 4, versículos 7 a 9. Sobre este versículo, el 7 tiene el título de Dios es amor. Dios es amor. Y muchos creyentes tienen solamente esto como el Dios es amor. Y hay un cantante que se llama Marcos Barrientos que él dice que Dios ya no juzga como antes. ¿Ustedes creen que Dios ha cambiado? Dios no cambia. Y ellos solamente se toman estas frases, Dios es amor. Y es un cantante supuestamente cristiano y es un pastor, así que cuidado con la música que él canta, porque aun si nosotros como creyentes escuchamos esas alabanzas de estos falsos que dicen que Dios ha cambiado, somos partícipes nosotros aún de la música que ellos crean. Y ellos solamente la cantan, ¿por qué? Por su conveniencia, por el dinero. Así que Dios es amor. Ya casi se escucha como los hippies. Peace and love. A eso decían los hippies. Paz y amor. Pero dice aquí, nuestro hermano Juan dice, amados, amémonos unos a otros. Él no dice aquí, ama al que te hace bien y desprecia al que te hace mal. Él aquí está hablando a creyentes y dice, amados, amémonos. Eso no es una opción, es un deber. El amar a alguien no es opcional, es un deber. Dios nunca dijo, elige tú a quien quieres amar. Elige al prójimo que tú quieras amar. Al que te odia, te desprecia, deséchalo. Y al que te ve con una sonrisa, te abraza y todo eso, abrázalo. Bueno, Juan está hablando aquí a creyentes. Y él dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor que Dios ha puesto en nosotros no es igual que el amor del mundo. El amor del mundo es condicional. Yo amo a quien yo quiero, al que me ama yo lo amo, pero el amor de Dios es incondicional. Dios nos amó, mas Dios muestra su amor para con nosotros que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios salva a quien Él quiere. Dios ama a quien Él quiere. Así que Dios ama pecadores. Aquellos que se arrepienten en Cristo Jesús, Él los adopta como hijos. Él no es como nosotros. Nosotros tenemos somos preferencias. Preferimos a unas personas y a otros no. Pero para Dios no hay esto. Y aquí dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que Él exhorta a los hermanos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios.
y conoce a Dios. El que ama verdaderamente es nacido de Dios. Y dice el versículo 8, el que no ama, ¿no ha qué? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que los que quieran tomar solamente el Dios es amor, deben de tomar todo lo que la palabra dice. Los que se aferran que Dios es amor, Dios no va a juzgar como antes. Él ama a su prójimo, ama a todos, o desprecia a algunos y a algunos no. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí vemos claramente que Él dice, en esto mostró el amor Dios. ¿Para quiénes? Para con nosotros, los creyentes, los pecadores, los que antes éramos sus enemigos, los que antes despreciábamos su palabra y a Él mismo. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el amor de Dios. Así que el favoritismo viola este gran mandamiento y por tanto condena de transgresor de la ley al culpable de esta práctica. Esto es no amar y no conocer a Dios. Regresemos a Santiago 10. Después de que él dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y ahora dice el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de algunos, de todos, dice ahí. Dice de todos. Entonces, lo que dice aquí Santiago, aquí claramente él escribe esto inspirado por Dios mismo y dice, cualquiera que piense que guarda toda la ley. ¿Y quién la puede guardar? ¿Quién puede guardar toda la ley? Nadie. Pensando esto, pero dice él, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Él les dice, si piensan que guardan la ley, pero hacen acepción de personas, quebrantan la ley. Ellos pueden no ser rateros, pueden no ser un homicida, pero si hacen acepción de personas, dice que han quebrantado todos los mandamientos. Eso es algo serio. Eso es algo en que a veces no meditamos nosotros. Si mentimos, si pensamos un mal pensamiento de alguien, sentimos rencor, odio en contra del prójimo, estamos quebrantando todos los mandamientos. Al igual que estos creyentes de Jerusalén, quienes están siendo reprendidos por Santiago, tú y yo lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo. Seamos realistas, ¿cuántas veces hemos sentido odio, desprecio en contra de nuestro prójimo? Lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros todavía hay imperfección. Pero hubo solo uno que cumplió la ley. ¿Quién fue? Jesús. Vamos a Mateo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. Dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Eso es como, no pienses que he venido para cancelar la ley o para hacerlo a un lado, dice él, sino que he venido para cumplir la ley. Es lo que dice Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo vino a cumplir la ley, porque nosotros no podemos cumplir la ley completa. No podemos amar a Dios sobre todas las cosas, no podemos amar al prójimo como debemos,
Y Cristo lo hizo porque nosotros somos incapaces de hacer eso. Solamente hubo alguien perfecto, santo y puro que cumplió la ley. Y ese fue Jesucristo. Cristo tuvo en alta estima el Antiguo Testamento, citándolo como la autoritativa palabra de Dios. Y aprendan esto, autoritativa significa ¿qué? Poder, dominio, mando, control y absoluta autoridad. Él tenía por alta estima, él sabía que la palabra de Dios es autoritativa, que es poderosa, que tiene el dominio sobre todo, tiene el mando, el control y la máxima autoridad es la palabra de Dios. Por eso es que él dijo, no piensen que he venido para yo quitar la ley o para cancelarla, he venido para cumplir la ley. Regresemos a Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí Santiago dice, en un punto, así ve Dios su palabra cuando es quebrantada. Él dice, si tan solo un punto es quebrantado, has quebrantado toda la ley. Versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Los mandamientos están interrelacionados entre sí, al proceder del único Dios que lo manda todo. Dios fue quien dijo, no cometerás adulterio. Y Él también dijo, no matarás, no codiciarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y en eso embarca toda la ley hacia el prójimo. Esa es la ley horizontal. Y los mandamientos para Dios son vertical. Los primeros 4 mandamientos son para Dios y los otros 6 son para el prójimo. Así que los mandamientos están interrelacionados entre sí al proceder del único Dios que lo manda todo. Que transgredir un solo mandamiento equivale a transgredir todos los mandamientos. Si quebrantamos un mandamiento, quebrantamos todos. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Y esto yo lo llamo como el evangelismo del apóstol Santiago. Él está diciendo, si tú quebrantas parte de la ley, quebrantas toda. Él les está haciendo ver sus imperfecciones, pecado e inmadurez a ellos. Porque en medio de la congregación había ¿qué? Parcialidad, favoritismo, división, acepción de personas. Y ellos miraban a los grandes poderosos que venían y les decían, mira, siéntate aquí en la silla del frente, pero al pobre lo miraban con desprecio y le decían, tú quédate ahí parado, siéntate aquí en el piso donde está sucio, pero a los poderosos la silla especial. Pero aquí, como dije, Santiago les está haciendo ver sus imperfecciones, pecado e inmadurez. Y por eso es que nosotros cuando salimos a evangelizar, utilizamos nosotros la ley para que las personas puedan entender de que ellos han pecado contra un Dios que es triplemente santo, que demanda santidad. Es muy importante que cuando nosotros prediquemos al aire libre, vayamos a evangelizar, que nosotros les dejemos saber a las personas que han mentido, que han robado, que han adulterado con los ojos, que han asesinado, cometido homicidio en su corazón, y que ellos son merecedores de ¿qué? Del cielo. No, ellos son merecedores del infierno. Y que no hay nadie que pueda cumplir esa ley santa. Y por eso es que nosotros después de eso damos el mensaje de salvación, que Jesucristo vino
para morir por pecadores. Que el pago, que la deuda que el ser humano tiene para con Dios, solamente alguien la pudo pagar, y ese era Jesucristo. Alguien perfecto, que nunca mintió, nunca adulteró, nunca robó, nunca deshonró a su padre y a su madre, sino que en todo fue perfecto y en su boca no hubo engaño. Y es lo que está haciendo aquí Santiago. Él les está diciendo, ustedes son los que cometen este gran pecado, la parcialidad, el favoritismo. Ahora versículo 11 dice, porque el que dijo, 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuando Santiago dice así hablad y así haced, se refiere a lo que dice en el capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquellos que conocen la ley de Dios serán juzgados por ella. La ley de la libertad, que es el evangelio, servirá de base para el juicio. Así que Santiago les dice, si hablad, así hacer. Si conocen ustedes la palabra, lo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, así hagan, cumplan, amen a su prójimo, luchen contra la parcialidad, contra el favoritismo. Y aquí los está él reprendiendo a ellos porque son creyentes, pero actúan como los del mundo y no están amando al prójimo. ¿Será que él diría, serán creyentes estos porque no actúan como creyentes? Pero los que sean creyentes, a esos a quienes él está reprendiendo y exhortando, ellos van a recapacitar y van a decir, ciertamente estamos nosotros pecando contra Dios y contra el prójimo. Esto es el llamado de atención de Santiago hacia estos hermanos de Jerusalén. Para el versículo 13 vamos a leer lo que dice. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿La misericordia hace qué? Triunfa sobre el juicio. Si juzgamos sin misericordia a una persona, Dios nos juzgará sin misericordia, pero aquellos que por la gracia de Dios hacen misericordia, recibirán misericordia de Él. ¿Qué dice Mateo 5:7? Bienaventurados los que, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es algo, es un deber, no es una opción de nosotros ser misericordiosos. Debemos demostrar nosotros esta actitud, esta virtud. Es algo que Dios demanda. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es lo que dice ahí. Haciendo eso podremos esperar el día del juicio con gran esperanza nosotros como creyentes. Podremos nosotros esperar el día del juicio con gran esperanza. Vamos a Mateo 25. Mateo 25, 31 al 34. Aquí está hablando sobre el juicio de las naciones. Aquí Jesucristo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces
se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué va a hacer? Ay Dios, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eso es lo que va a suceder en el día del juicio. Que Dios va a apartar ¿a quiénes? A los que son salvos y a los que no son salvos. Como un pastor dice las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación de ¿qué? Del mundo. Esto es algo que nos debe de llenar de esperanza a nosotros, porque muchos suelen predicar mucho de que la salvación se pierde. De que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero si dependiera de nosotros, como siempre he dicho, ¿quién se salvaría? Nadie, porque nosotros estamos iguales que los creyentes de Jerusalén a quienes Santiago está reprendiendo. Que él les dice, si tú quebrantas tan solo un punto de la ley, has quebrantado todos. Pero ¿quién es ahora nuestra justicia? Es Cristo. Nuestras obras no son nuestra justicia, sino que Cristo es nuestra justicia. Y por eso es que entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso nos debe de llenar de esperanza y gozo. Esperar en este día glorioso y no temer: oh, si hoy miento, pierdo mi salvación. Si hoy peco, me voy a quedar cuando sea el rapto de la iglesia. No, nuestra seguridad está en Cristo, amados. Estamos seguros en Cristo. No estamos seguros nosotros en nuestras habilidades y en nuestras obras, sino que la salvación es eterna y es solamente en Cristo Jesús. Y muchos dicen: bueno, Cristo ya hizo su parte, ahora te toca a ti hacer la tuya. Entonces, ¿la redención no fue completa? ¿El precio que Cristo hizo, que Él pagó, no fue completo? Cristo lo hizo sin nuestra ayuda. Si tú hubieses estado ahí cuando Jesucristo fue crucificado, ¿tú le hubieras ayudado? Quizás no. Quizás hubiéramos sido de esa multitud que decía: crucifícale, que muera por blasfemo. Cristo lo hizo a nuestro favor. Así que, haciendo nosotros esto, podremos esperar en el día del juicio con gran esperanza. Con gran esperanza. Y todo esto porque Cristo triunfó en la cruz. Cristo triunfó. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Desde el 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, dice, todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Cristo lo hizo. Y Él nos pidió nuestra ayuda para triunfar. Cristo lo hizo por nosotros. Cristo ahí exhibió públicamente a quienes, a los principados y a las potestades, Satanás y el pecado, para que pudiésemos ser nosotros libres. Ahora, ¿qué nos enseña Santiago, mis amados?
Él nos enseña que la misericordia de Dios permite que las personas se salven del juicio, y es el deseo de Dios para toda persona. Dios desea que todos los hombres se arrepientan. Primera de Timoteo 2:4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es algo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero como creyentes, nosotros debemos mostrar misericordia y no ser injuiciosos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Somos más misericordiosos o somos más personas que mostramos juicio? Somos enjuiciosos, criticamos, hablamos. Si eres un creyente verdadero, lucharás en contra del pecado de la parcialidad, pero si no eres creyente, dudo que luches y para ti habrá un castigo eterno, del mostrar favoritismo, de ver con más agrado al pobre, al menospreciado, a que no tiene nada, y solamente veas tú de buen agrado a aquel que tiene un buen carro, una camioneta grande, su negocio. ¿Cómo se le llama a esas personas que solamente quieren andar con los que tienen mucho? ¿Barberos? ¿Convenencieros? Dios en su palabra no nos manda a ser de ese tipo. ¿Qué dice Miqueas 2:1-3? Miqueas capítulo 2:1-3 tiene el título, dice: ay de los que oprimen a los pobres. Y esto era algo que Dios estaba hablando sobre los que oprimían a los pobres. Dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Hay de aquellos que van a sus camas, se recuestan y piensan en pura maldad, en iniquidad. Y eso es su deseo, causar daño a las personas. Dice: ay. Y esa palabra es como algo como diciendo: ay de ellos. Ay de ellos, es una advertencia. Dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. Lo piensan, después lo hacen. Hoy miramos lo que sucedió con Donald Trump, ¿verdad? Eso ha causado algo como que han visto a Trump como un dios, como que él es el que va a cambiar a América, pero como creyentes, nosotros debemos de orar de que Dios sea quien cambie este país, no Trump. Pero ahí vemos que este joven que quiso o intentó matar a Trump, me imagino que él ya tenía días, meses, planeando cómo asesinar a este hombre. Y ese día se levantó y él fue ese día y ejecutó. Trató de acabar con la vida de Trump. Él quizás, como dice aquí, dice, en su cama pensó la iniquidad y maquinó el mal. Y cuando llegó la mañana, ejecutó. Pero esa palabra dice: ay. Dice: porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Aquí está hablando sobre el pecado de la codicia, de querer obtener algo que no le pertenece a alguien. Dice aquí: codician las heredades y las roban, y casas y las toman, y oprimen al hombre y a su casa. Aquí vemos que estas personas
cometían el pecado de la codicia y del hurto. ¿Y qué más? Oprimían al hombre y a su casa, y al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal de cual no sacaréis vosotros vuestros cuellos, ni andaréis ergidos, porque el tiempo será que bueno, será malo. Ese es el Dios de la Biblia. Él es inmutable. Él no cambia, no ha cambiado ni cambiará. Pero me he decidido yo predicar sobre esta carta de Santiago porque yo pude haber elegido temas muy amplios de teología, hermenéutica, soteriología, todo eso, pero usted va a decir, ¿de qué está hablando él? Mi intención no es que ustedes llenen su mente de puro conocimiento, sino que Santiago aquí nos está hablando a nosotros para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de ser. Para que podamos vivir vidas santas y vidas piadosas. Temas como estos no se tocan en muchas congregaciones, y muchos las predican, pero se van al extremo, y son iglesias legalistas que te dicen tienes que hacer para salvarte, si no, te vas a perder. Pero mi intención es no solamente llenar nuestra mente, nuestra cabeza de conocimiento, sino conocer lo que dice Santiago. Cómo tratar a los demás, cómo amar al prójimo. Así que, amados, Dios mostró su misericordia al traer juicio sobre su propio Hijo, Jesucristo, para que nosotros alcancemos misericordia. Dios mostró su misericordia al traer su ira propia sobre su Hijo en la cruz del Calvario, para poder nosotros alcanzar misericordia. Vamos a Proverbios 28. (28:13). Voy a leer primero esto y después vamos a leer Efesios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Aquí está hablando el que no confiesa sus pecados, el que no es alguien que reconozca sus pecados. Dice, esta persona no va a prosperar. ¿Cuántos de esas personas conocemos que le decimos, mira, la palabra de Dios dice esto, pero tú haces esto? Sí, yo sé que ahí está en la palabra, pero todos lo hacen. Es como mi esposa me dijo sobre alguien, una persona, que le dijeron que su hija está bebiendo, tomando. Le llamaron la atención, pero él dijo, pero ya todos toman. Eso es como darle rienda suelta a su hija para que ella siga tomando, porque todos lo hacen, es lo que el mundo te enseña. En mi rancho yo puedo ver cómo las mujeres, incluso familiares, toman ahora enfrente de los tíos, de los abuelos, de las tías, y no hay vergüenza, no hay pena. Pero el mundo así es. Le llamas la atención a alguien, o alguien que conoce la escritura y dice, mira, la palabra de Dios dice que no debes mentir, no debes robar. Dicen, sí, yo sé que ahí dice, pero todos lo hacemos. ¿Qué va? Entonces, aquí dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esos son los que Dios busca, personas que sean humildes y reconozcan sus pecados y los confiesen, y que haya un arrepentimiento, no solamente remordimiento como lo hubo en Judas Iscariote.
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es aquel que se arrepiente de verdad. Y no solo eso, sino que confiesa sus pecados. Ahora, Efesios 2. Efesios 2. Desde el versículo 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí dice que Dios nos dio vida. Aquí está hablando Pablo a los creyentes, pero también a nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Así que no todos son hijos de Dios. Hay solamente los impíos, los que solamente son creación de Dios, y estamos los hijos de Dios. Aquellos que hemos sido adoptados por creer en Cristo Jesús, lo mismo que los demás. Dice aquí, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Somos qué? Hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que aquí creo que Santiago tenía en mente mucho esto cuando él escribió la carta a los creyentes de Jerusalén. No hacer acepción de personas, no tener favoritismo, no practicar la parcialidad, no causar división. Eso es, mi amado, hacer nosotros buenas obras. Si has sido tú una hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, debes de andar en esas buenas obras. De amar, de perdonar, de soportaros los unos a los otros. Son mandamientos del Señor, no es opción, es un deber, son deberes cristianos. Son deberes santos. Así que seamos misericordiosos y no enjuiciosos, para que vivamos. Ahora vamos a ver una historia preciosa. Vamos a Lucas 10. Lucas 10, 25 al 37, el buen samaritano. Aquí vamos a ver tres personajes para ver con quién usted se puede parecerse a alguno de estos. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Ahí está, ahí vemos que siempre una y otra vez los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los judíos, pues
Siempre querían probar a Jesús para tentarle y para hallar alguna falta en él, para que fuera una excusa, una razón, motivo para prenderlo, para matarle. Dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Un maestro de la ley le pregunta a él, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la ley? Jesús le responde. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Así que recitó él muy bien la palabra del Señor. Recitó muy bien la ley. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Cristo le dijo, bueno, haz esto. Haciendo esto tú vas a vivir. ¿Haciendo qué? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y no solamente eso, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, esto me recuerda al joven rico, lo mismo. Todo eso lo he guardado, Señor, los 10 mandamientos, la ley, todo esto. Sí, pero vende todo y dale a los pobres. Él no pudo hacer eso porque su Dios era ¿qué? Sus riquezas. Él no pudo vender sus propiedades o lo que él tenía porque él amaba más sus posesiones que a su prójimo. Jesucristo siempre sabio, siempre tratando de cómo tratar a estos hombres ricos, religiosos, con la palabra, humildemente, sin debatir. Y hoy en día hay muchos teólogos, muchos reformados, muchos maestros debatiendo en las redes sociales que si esto, lo otro, y las almas en dónde están perdidas. En vez de las personas andar predicando, evangelizando, dando tratados aquí y allá, se preocupan más si la salvación se pierde o no, en dónde lenguas, sí o no, cuándo va a ser la venida de Cristo. Pero aquí vemos que Jesús le dice que, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él no sabía quién era su prójimo. ¿Quién es mi prójimo, Señor? ¿Quién es? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aquí vemos a un hombre que fue golpeado, que fue herido, y le quitaron todo, pues llegaron ladrones y lo maltrataron. Dice aquí Jesús, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pasó de largo es como lo ignoró, lo miró, pero que se ayude él solo. Yo voy ocupado, voy al templo, voy a ver a mis hermanos, aquellos con faldas largas, aquellos hombres que oran religiosos. Voy con ellos, pero a este que está aquí sangrado, herido, hay que alguien venga y un perro puede venir, lamerle las llagas como a Lázaro. Y dice, asimismo un levita, un sirviente del templo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Estos hombres que estaban al frente, que eran vistos como líderes espirituales para los judíos, ellos no levantaron ni un dedo para poder ayudar a este hombre. No hicieron ni el mínimo esfuerzo para ellos ayudarle. Pasaron de largo, donde él estaba ahí, me imagino tirado, con un pie roto quizá, sin aire.
Y dice el 33, pero un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Era un hombre que era despreciado por los judíos. No era querido por los judíos. Era un perro, alguien que la gente lo miraba, también los judíos, de menos. Y los judíos siempre tendían a ellos creerse más que los demás, como lo hay hoy en día. Aquí podemos ver que estos hombres religiosos, estos hombres que estaban delante del pueblo de Israel, practicaban el pecado de la parcialidad, del favoritismo, y no amaban al prójimo como a sí mismo, como ellos mismos. No amaban, no había ese amor, pero conocían la ley. Este hombre, intérprete de la ley, recitó muy bien lo que la palabra dice, y Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús le está enseñando algo a este hombre, que sus compañeros de él, quizás este sacerdote, este levita, pasaron de largo mirando a este hombre tendido ahí en el suelo, en necesidad de ayuda. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Lo miró ahí y, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí vemos a un hombre movido a misericordia. No tenía ningún puesto en el templo, no andaba con los fariseos, escribas, hombres importantes de poder, con autoridad, que oraba mucho, como aquel fariseo cuando fue al templo con el publicano. ¿Y qué le decía? Él oraba consigo mismo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros pecadores, como este pecador, este publicano. Ayuno, doy mi diezmo, hago todo esto. Él no era de este tipo. Este hombre fue movido a misericordia, y dice que él vendó sus heridas, aceite y vino, y no le importó la sangre que él tenía en su cuerpo. Fue movido a misericordia. Eso es lo que la misericordia hace. Ayuda al prójimo sin esperar nada a cambio, porque la palabra también dice: es mejor dar que recibir. Y el mundo te dice: si no te dan, no le des. Si te da, dale. Pero como creyentes no debemos nosotros escuchar esos consejos del mundo, porque eso es contrario a la palabra del Señor. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuidádmele. Así que no solamente él le curó sus heridas, lo vendó y lo llevó al mesón, sino que él también pagó por el cuidado de él. Cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. Así que este hombre no solamente estuvo dispuesto a vendarle sus heridas, a llevarlo al mesón, a pagar por su cuidado, sino que él fue al más allá. Y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese, le dijo a quien, al mesonero. Si hay necesidad que tú le compres medicamentos, comida, ropa, algo, yo lo pagaré cuando regrese. Esto es un acto de misericordia, mis amados. Jesús después le pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Jesús le pregunta, ¿quién crees que de estos tres, del sacerdote, el levita o el samaritano, quién de estos tres crees que son el prójimo de este? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Incluso este hombre judío, que era maestro de la ley, él contestó bien. Y espero que esto hubiese movido su corazón de él, al ser más bien como el samaritano y no como el sacerdote ni el levita. Cristo enseñaba de esta manera. Él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahí estaba la respuesta de Jesús. Cuando a la pregunta que él le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa puedo heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y cuando preguntó, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó? Esto me recuerda algo que dijo Jesús en Lucas 8. Leyendo esto se me vino solamente Lucas 8, 19, 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Ahí está hablando de los hermanos de Jesús y de su madre. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esto es algo que muchos dirán, ¿cómo es posible que Jesús dijo eso de sus hermanos de sangre y su madre? Pero él dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesucristo siempre es tan sorprendente en sus palabras. Y él le preguntó a él, ¿quién de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cristo lo hizo por nosotros. Él miró nuestro pecado, nuestras heridas por causa del pecado. Y nos compró a precio de ¿qué? De obras nuestras, de nuestras habilidades, de los ayunos, de los diezmos, las ofrendas. Cristo, mis amados, hizo lo mismo que el samaritano, lo mismo que hizo con el ladrón. Cristo nos ha nosotros sanado las heridas, nos ha limpiado heridas y manchas del pecado. ¿Cómo lo hizo? A precio de sangre. Primera carta de Pedro 1, 17. Primera de Pedro 1, 13 al 19, perdón. Y aquí nuestro hermano Pedro hace un llamado a una vida santa. Siempre estos hombres de Dios haciendo el llamado de cambien, vivan como cristianos. Pero aquí dice Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir.
No para que te ganes la salvación, sino que si has sido salvo, debes de vivir de esta manera. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que es Dios quien demanda de nosotros que vivamos como santos, apartados de las cosas de este mundo y del pecado. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que debemos de conducirnos nosotros bajo el temor, no el miedo. Y muchos te dirán, mira, vive de esta manera porque vas a perder tu salvación. Te vas a quedar. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Él sufrió el castigo del Padre. Sufrió por nosotros. Por la misericordia no hemos recibido lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El infierno. El castigo eterno. Mas hemos recibido lo que no merecemos. ¿Qué no merecemos? El cielo, la vida eterna, por gracia. Así se define la misericordia. No recibir lo que mereces. Y gracia es recibir lo que no mereces. Es que el juicio, la ira de Dios vino sobre Cristo para que nosotros pudiésemos alcanzar misericordia, y por eso este sermón, por eso le puse la misericordia sobre el juicio, o la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Queremos ser jueces? No, debemos de ser movidos a misericordia, mis amados. A misericordia. Vamos a orar. Señor, primeramente te doy las gracias, Señor, por Cristo Jesús, tu Hijo amado, aquel Señor que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para nosotros, Señor, para que podamos ser salvos. Oh Señor, gracias porque a ti te plació, Señor, quebrantarlo. Oh Señor, sostenerlo con una mano y con otra aplastarlo, Señor, en lugar nuestro. Señor, gracias porque no merecíamos tanto amor. Ni lo merecemos todavía porque seguimos, Señor, fallando, seguimos pecando. Pero, oh Dios, Señor, ayúdanos, Señor, a siempre poner la mirada en Cristo Jesús, Señor, y hacer lo que debemos de hacer, ser movidos por misericordia, Señor, pensando en lo que Cristo hizo por nosotros, a nuestro favor. Por favor, Señor, que esta palabra se nos quede en nuestro corazón, para que cuando miramos a alguien en necesidad, a alguien, Señor, que esté pasando por algún momento difícil, que podamos nosotros ayudarle con comida, con dinero, aún con un hombro en quien esa persona pueda poner su cabeza, llorar con nosotros, reír con nosotros, gozar con nosotros, Señor. Por favor, cámbianos, Señor, transfórmanos y no permitas que seamos como ese sacerdote y como el levita, que pasaron de largo y solamente miraron a ese hombre tirado, herido, Señor, golpeado, sino, Señor, que seamos como aquel samaritano. Que cuando miremos a alguien, Señor, que está pasando por necesidad, Señor, a un enfermo, que podamos nosotros ir y hacerle un favor, Señor, hacerle un bien, no esperando nada a cambio. Si nos hace falta esto, Señor, por favor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Paz de Cristo a vosotros.